para analizar la sentencia a favor de Rosario Robles, saludo con muchísimo gusto a Nayeli Roldán, periodista de Animal Político y autora de La estafa maestra. Muchísimas gracias por la comunicación y bienvenida, Nayeli. Elena, muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio, como siempre. Nayeli, tú en su momento seguiste día tras día el juicio contra Rosario Robles cuando entró al penal y ahora también en su momento cuando salió y hoy cuando fue finalmente absuelta. ¿Cuáles son los argumentos que dio el juez para esta absolución de Rosario Robles después de que se había comprobado que fue culpable en su momento? Claro, Elena, bueno, pues mira, esta audiencia se desarrolló luego de una instrucción de un tribunal en el que mandataba que el juez pudiera analizar el caso para determinar si la acusación de ejercicio indebido de la función pública se trataba de una cuestión penal o administrativa. Y lo que dijo el tribunal en su sentencia fue que la Fiscalía General de la República no había sustentado, digamos, que esta acusación de ejercicio indebido de la función pública tuviera bases en materia penal. Y lo que hoy analizó el juez, Elena, es que efectivamente se podría seguir el caso por la vía administrativa por faltas a la ley hacendaria, de responsabilidad hacendaria, y que el caso tendría que haberse llevado por esta vía. Esto significa, por supuesto, el sobreseimiento del caso, es decir, que concluyó que esta resolución, digamos, tiene efectos absolutorios y que, como bien mencionaste, pues le quitan también las medidas que tenía interpuestas como la firma quincenal en el penal y también pues le regresan el pasaporte, por lo cual ya no está impedida para poder viajar fuera del país. Y Elena, lo que me parece importante destacar es que esta resolución de la audiencia del día de hoy efectivamente tiene que ver con todos los intentos o los procesos que entabló su defensa a cargo de Epigmenio Mendieta y que se concentró justamente en evidenciar que la acusación era administrativa y por lo tanto no se tenía que seguir por la vía penal. Pero creo que el auditorio también debería de conocer que esto tampoco significa, digamos, que pues se determine inocencia por la estafa maestra o que la estafa maestra no haya ocurrido, no haya existido. Justamente eso es lo que me parece lo más importante. Es así como Rosario Robles ha sido absuelta del desvío, o más bien del delito de desvío de recursos en el caso conocido como la estafa maestra, una investigación que hay que decirlo de la que eres autora junto con Manuel Ureste y también Miriam Castillo. Absolución entonces de ninguna manera es igual a inocencia en este caso, porque eso es lo que se está argumentando ahora, ¿no? Quienes celebran esta absolución de Rosario Robles dicen es inocente, siempre lo fue y ahora finalmente se está haciendo justicia. Explícanos esto, por favor, Nayeli. Por supuesto, o sea, más bien creo que el desvío de recursos como tal nunca se ha investigado por parte de la Fiscalía General de la República. En realidad la acusación o este delito de ejercicio indebido de la función pública sí estaba centrado en las firmas de los documentos, en la responsabilidad que tenía Rosario Robles en su cargo como secretaria de CESOL o como secretaria de SEDATU, pero nunca hubo algo respecto al desvío como tal. O sea, sí hubo una afectación o mencionaban la afectación a la hacienda pública de más de 5,000 millones de pesos, pero en realidad no se investigaba como tal en dónde terminó el dinero, que esa es la gran pregunta que sigue sin tener respuesta hasta este momento. Y, Elena, como bien lo mencionabas, tampoco significa pues que el juez resolviera que fuera inocente. Yo creo que más bien es una revisión a lo que estuvo haciendo, a cómo fincó la acusación la Fiscalía General de la República, y creo que en algún momento lo platicamos también en tu espacio, que efectivamente eran cuestiones administrativas y que no se estaba cumpliendo incluso la promesa que hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la estafa maestra se iba a investigar como crimen organizado.
Esto implicaba, por supuesto, seguir la ruta del dinero, pero también revisar a todos los involucrados en el caso, que Rosario Robles era una de las secretarias de Estado, pero no era la única, por supuesto. Bueno, es más, también estuvo involucrado el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que entonces dirigía Banobras, y también los exfuncionarios de CEP, de Zagarpa, en fin, eran 11 dependencias, ¿no? Y eso nunca ha pasado, Elena, ¿no? O sea, en realidad no se ha investigado al resto de participantes, no se ha investigado qué pasó en la Secretaría de Hacienda, que también permitió la salida de recursos públicos, porque nadie impidió, digamos, que se siguieran realizando estos convenios, y por qué sobre todo no se ha investigado en dónde terminó el dinero desviado a través de las empresas fantasma. Ahora, decíamos también en palabras de Rosario Robles, ella no se fue, no huyó, y lo dice textual: después de más de 3 años, a mí no me han encontrado un solo peso que yo no haya obtenido del fruto de mi trabajo. Eso fue lo que aseguró Rosario Robles al salir después de esta audiencia en la que se le absuelve. Recuérdanos, por favor, según la investigación que bien decíamos en Cabezas, la estafa maestra, ¿cuáles son algunas de las pruebas o indicios que la señalan directamente como responsable de estos desvíos millonarios? Por supuesto, Elena. Bueno, básicamente la estafa maestra consistió en dependencias de gobierno, incluyendo Sedesol y Sedatu, por supuesto, hicieron convenios con universidades públicas y con medios también públicos en los estados para hacer supuestos servicios. En el caso de Sedesol, por ejemplo, era la compra de 500,000 de despensas para ser distribuidos en los municipios más pobres, a la Universidad de Morelos, ¿no? Por ejemplo. Resulta que en realidad los servicios no se cumplieron, que las universidades terminaban subcontratando a empresas que terminaron siendo fantasma. Entonces, el dinero público que las dependencias de gobierno le pagaban a las universidades, a su vez las universidades se lo daban a empresas fantasma, y mediante ese mecanismo es que el dinero desapareció. Esto ocurrió prácticamente durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y insisto, Elena, no solamente fue en Sedesol y Sedatu, quizá fueron las dos dependencias donde se repitió el esquema, justamente donde Rosario Robles estaba a la cabeza. O sea, el esquema ocurrió en Sedesol en los primeros 3 años de mandato del presidente Peña, cuando lo dirigía Rosario Robles, y luego el esquema también se repitió en Sedatu en los últimos 3 años, también cuando Rosario Robles dirigía esa dependencia. Hasta el momento, ni Rosario, ni la Fiscalía, y por supuesto menos el expresidente, han explicado nada respecto a qué pasó con todo ese dinero, porque eso sí está comprobado, Elena. Claro. La investigación que seguimos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción partió de los primeros hallazgos que hizo la Auditoría Superior de la Federación, donde ellos donde tuvieron la capacidad incluso de llegar a los estados bancarios de empresas fantasma, y ahí terminaba, o digamos ahí se llegaba el dinero público. Nosotros lo que terminamos confirmando es que no eran una ni dos empresas fantasma, utilizaron a 128 empresas fantasma estas 11 dependencias junto con 8 universidades. Entonces, digamos, hasta el momento, Elena, pues el caso sigue en impunidad. A poco más de 1 hora de darse a conocer la resolución del juez Paredes, la Fiscalía, bien lo sabes, anunció que interpondrá una queja y procederá penalmente como corresponda. Esto quiere decir, Nayeli, entonces, que el caso continúa pese a esta absolución y que la investigación se tendría que hacer ya por las vías que debió hacerse en su momento, quizá. Sí, eso lo determinará por supuesto la Fiscalía, o sea, incluso los fiscales pues estaban ya diciendo, pues todo dependerá por supuesto de la Fiscalía, absolutamente. Pueden por supuesto que refutar esta resolución, diría el juez Paredes, lo dijo hoy el juez Paredes. Esa es la maravilla de los juicios, de la cuestión penal, judicial. Entonces, sí, todavía hay esa posibilidad, pero es cierto que por la vía penal, digamos, pues en este caso para Rosario Robles el caso concluyó. Entonces, digamos que tiene varios matices el caso, Elena.
Todavía, claro que sí. Te agradezco muchísimo, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político y autora de la estafa maestra, por la comunicación. En un momento así se celebró cuando ocurrió finalmente que se le declaró culpable y ahora la absolución, pues dispara las alarmas en cuanto a un caso que bien has descrito, no ha sido investigado de la manera en la que se tenía que investigar, pero lo que sí es un hecho es que la estafa maestra ocurrió en nuestro país y todavía no hay responsables pues ya declarados culpables. Muchísimas gracias, Nayeli. Exacto. Muy buena tarde. Muchas gracias a ti, Elena. Saludos al auditorio. Hasta